Bueno, estamos en el segundo punto, que es la Primera Guerra Mundial. Pues en aquel momento, las personas que la vivieron la llamaron la Gran Guerra. Bueno, pues hoy en día ya sabemos que hay dos tipos de estas guerras mundiales y por eso le llamamos la Primera Guerra Mundial. Bueno, hemos dicho que el siglo XX, por una parte, conoce o tiene un progreso grande hacia la tecnología, medicina y la ciencia. Eso, bueno, se aplicará también en el mundo de la guerra, ¿no? Para nuestra desgracia. Entonces, por eso el siglo XX va a traer esos dos lados de atrocidades humanas, aunque la tecnología se haya aplicado. Bueno, la Primera Guerra Mundial se da entre 1914 y 1918 y bueno, veremos que es la primera guerra verdaderamente global. Lo más interesante de esta guerra es que cambia completamente las estrategias de guerra, hay novedades en el armamento y lo que consigue es un poco cambiar el modo de vida a escala mundial. ¿Por qué se hace esta guerra a escala mundial? Pues por una parte, Europa dominaba el mundo y a causa de este imperialismo, a este colonialismo que hemos comentado, se repartieron prácticamente todo el continente africano, exceptuando Liberia, que fue una nación creada por los Estados Unidos para llevar los esclavos negros que ya no querían en su país, y algún que otro, y Etiopía. En Asia también muchos de los países, aunque mantuvieron un poco más el carácter, la estructura social, la cultura, también se repartieron entre los países europeos y también muchos países de Oceanía. Se les obligará a estas colonias a participar en la Primera Guerra Mundial. Luego habrá otro problema que ahora lo comentaremos. Entonces, en 1914 vemos que hay una especie de progreso en Europa, pero también había muchos problemas. En aquel entonces, a finales del siglo XIX, empieza un poco la ideología del nacionalismo. Entonces, bueno, habrá un poco de ambición en hacer grande tu país y, bueno, habrá mucho enfado entre unos países con otros por temas territoriales, económicos, políticos, por conflictos nacionalistas, deseos de revanchas o problemas sociales. Entonces, al momento anterior de la Primera Guerra Mundial se le conoce como paz armada. Pues ya con este nombre nos da a entender que era un momento de paz, pero con mucha tensión. Entonces, ¿qué sucede? Que antes de que comience la guerra, por si acaso, ya que no se fían estos países unos de otros, los países europeos empiezan a crear alianzas entre ellos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, veis en verde la triple alianza, que son Italia, Austro-Hungaria, Alemania, Bulgaria y el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que si lo veis, está una parte en Turquía, una parte de Grecia también. Cambio, el triple entente serían Rusia, Francia, Reino Unido y Rusia y Serbia son aliados. ¿Vale? En este caso son amigos con amigos, que a veces el amigo de mi amigo es mi enemigo, el amigo de mi enemigo es mi amigo, entonces tienen estas alianzas. Entonces, en caso de guerra se comprometían a ayudar a su aliado. Además, aunque no estuvieran en guerra, ya se veía un poco esta tensión
y destinan pues, su dinero y las fábricas a un fuerte desarrollo de la industria bélica. Además, veremos que en la Primera Guerra Mundial, como ya hemos dicho, innovarán pues, el tipo de armamento, el tipo de estrategia. Entonces, ¿cómo estalló la guerra? Bueno, tenéis aquí la clásica foto. Se realizará un atentado en Sarajevo, en Bosnia. Entonces, el que es asesinado es el heredero del imperio austrohúngaro y un joven bosnio llamado Gavrilo Princip hace, bueno, supuestamente hace este atentado. Entonces, Austria responsabiliza a Serbia. Austria le echa la culpa a Serbia, el imperio austrohúngaro a Serbia, de este atentado. Y tras un ultimátum, bombardea Belgrado, que es la capital de Serbia. Los pactos entre países, las alianzas que ya hemos comentado, provocaron una declaración de guerra continuada. Entonces, por ejemplo, Serbia es aliada de Rusia, entonces como Austria, el imperio austrohúngaro, le declara la guerra a Serbia, pues todos entran en juego, Rusia entra en juego, etc. Entonces, veis que es como una especie de efecto dominó. Bueno, ¿qué características tiene la Primera Guerra Mundial? Hemos comentado que habrá nuevas técnicas y mortíferas armas. Es la primera vez que se utilizan las ametralladoras, submarinos, aviación, tanques y gases tóxicos. Ya lanzallamas, alambradas, habrá de todo, incluso gases venenosos. Será una de las primeras veces también en la historia de la humanidad, aunque siempre ha sido afectada la población civil, no había sido tan afectada. En este caso, muchas veces atacan donde está la población civil. Y además la población pues pasa hambre, frío, tiene falta de higiene, inmovilización de mujeres, ancianos, y más de un tercio de los muertos son civiles. Además, como novedad, eh, como ya hemos dicho, que la producción se destina a realizar armas, municiones, ropa, etcétera, todo para la guerra, pero como novedad se introduce masivamente la mujer al mundo laboral. Durante la industrialización, en otros temas anteriores ya hemos comentado que la mujer empieza a trabajar fuera de sus casas, fuera de los hogares, pero durante la Primera Guerra Mundial será algo masivo, ya que todos los hombres o casi todos están luchando en el frente. Eh, Y bueno, y como último tenemos también una nueva estrategia que se le llama o caracteriza a la Primera Guerra Mundial, perdón, será la guerra de trincheras. No se da durante toda la Primera Guerra Mundial, hay diferentes etapas, luego ya lo veremos en el desarrollo, pero es, digamos, una de sus características y al final se creó una red de trincheras tan grande que iba desde toda la frontera de Francia y Alemania, ya que tenían problemas territoriales con las regiones de Alsacia y Lorena, desde Suiza hasta el mar. Entonces, eran unas condiciones infrahumanas que los soldados muchas veces no podían bueno, pues, sobrevivir a esas condiciones. Bueno, aquí tenemos el desarrollo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Veis un eje cronológico. Bueno, empieza en 1914 hasta el 15 y 16 más o menos. Se le llama la Guerra Rápida. Y en este momento se realizan movimientos muy rápidos para poder realizar batallas, ¿sí?, sin mucho desgaste.
pero a partir de 1916 es cuando se estabilizan y se encuentra o se sucede un atasco en las trincheras, ¿vale? Entonces, en las trincheras, claro, los soldados están en una trinchera, los otros en otra, no se avanza, es una guerra que desgasta mucho, muy larga y muy costosa. Veis aquí otras fechas clave. Por ejemplo, en 1917 en Estados Unidos entra en la guerra, ya que, bueno, entra en parte aliada junto con Francia e Inglaterra mayormente, pero entra en sustitución de Rusia, que se tiene que retirar en 1917 con el Tratado de Brest-Litovsk, ¿vale? Bueno, 1917-18 está siempre ahí, bueno, por la revolución rusa que se da dentro de su país. En noviembre de 1918 se da la rendición de los imperios centrales y final de la guerra, el armisticio, se firma la paz y se les quitan las armas. Y en 1918 se firma el Tratado de Versalles, donde los vencedores culpan a Alemania y se le impone un fuerte castigo. Pues se le quita una parte del territorio, no se le deja armar las partes fronterizas que les interesan a ellos y bueno, pues un castigo bastante grande que sabemos luego procederá ese odio a la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias, 10 millones de muertos, 10 millones de heridos, auge del movimiento feminista, incorporación masiva de las mujeres a todos los ámbitos, en Europa debilidad económica y dependencia de los créditos estadounidenses, lo que hemos dicho antes, Estados Unidos todavía no, pero se está convirtiendo en la potencia mundial, y desaparición de imperios europeos y un nuevo mapa de Europa. Y bueno, seguiremos luego con el siguiente punto.